Con el movimiento pedagógico latinoamericano iniciamos la búsqueda del camino que nos permita construir una propuesta educativa para América Latina y el Caribe, para nuestras naciones, que empiece a significar concretamente la expresión de esta nueva etapa política de transformaciones que estamos viviendo. Ser educador que atue numa escola, no modelo nosso latino-americano, seja como professor, seja como funcionário, cuidando dos afazeres de dentro de uma unidade escolar, é também ser educador e uma educadora que viva pouco aquilo que Cora Coralina, uma grande poetisa brasileira, nos diz, que feliz aquele que ensina o que sabe, mas também que aprende aquilo que ensina. Para nós, na América Latina, nós temos que viver este momento. E o momento qual é? O momento é do seu povo, é da sua história, é do respeito à infância, é das condições dignas de trabalho para esses profissionais da escola pública, mas também é um momento de viver o novo, construído da nossa resistência e da nossa organização no movimento sindical e no movimento popular. La década del 90 fue la década de la imposición del proyecto neoliberal, y después del 2003, después del 2005, con el no al ALCA, América Latina avanza en otro sentido. La construcción de un paradigma nuevo que tenga que ver con recuperar la tradición de la pedagogía de la liberación, la tradición de Paulo Freire, la tradición de todos aquellos que hicieron de la escuela pública un baluarte de la democracia y de la justicia. Houve nas últimas décadas muitas tentativas de retirar a condição da educação como direito público universal. Foram os tempos do neoliberalismo nas últimas 3 décadas que apontavam políticas de redução das capacidades do Estado por um lado e por outro lado a focalização de atendimento apenas à educação obrigatória como um princípio meramente econômico. Por essa razão, durante muito tempo foi a resistência desses movimentos sociais e a consolidação de suas propostas de ação estratégica que garantiram a permanência de estruturas públicas de atendimento a esse direito e, em muitos casos, inclusive, a sua expansão. Não sem que isso promovesse diversos incômodos, muitos protestos, em alguns lugares greves, manifestações, e pelo lado do Estado, de alguns governos, inclusive medidas repressoras que foram até a perseguição política. Portanto, aliar as pautas de sobrevivência de parcelas grandes da população latino-americana às pautas por qualificação e valorização da educação e da educação pública em particular. A exigência de mais recursos e de respeito à dignidade dos profissionais constituíram um caldo de cultura que levou, em muitos dos nossos países, à conformação de governos que hoje aplicam, ainda que parcialmente, muitas dessas perspectivas desenhadas no tempo de resistência e no tempo de movimento do não. Nós não queremos. Estamos en un momento en América Latina de intensa disputa de ideas, de conceptos entre dos modelos educativos antagónicos. El que ha venido proponiendo el neoliberalismo en nuestro continente y los nuevos paradigmas que se van abriendo paso a partir de las luchas de las trabajadoras y los trabajadores de la educación en muchos de nuestros países. Nosotros como profesores tomamos muy en serio el tema de calidad. Nosotros veamos la calidad no solamente como un resultado, pero tiene que ver como parte de un proceso de insumos. El proceso mismo, la Internacional de la Educación, estamos muy interesados en ver de una manera holística qué es la calidad, qué es la evaluación, cuál es papel juega para mejorar y no para controlar. Nosotros hablamos de una educación integral que profundice al máximo las capacidades de los sujetos para las prácticas sociales de todo tipo, las políticas, las artísticas, las científicas, las deportivas, las emocionales, etc. Para este propósito no sirven las pruebas estandarizadas, ni las nacionales ni las internacionales, ya que dan cuenta apenas de algunos resultados acerca de determinados contenidos de espacios curriculares tales como lengua y matemáticas. Y con esto no alcanza para saber si efectivamente los procesos educativos están dando cuenta de la necesidad de garantizar el derecho a una educación integral de calidad. Pero nosotros no es solamente resultados, es los insumos, son los procesos, son los propósitos. Y por eso que queremos acompañar esta idea de educación y esta idea de calidad
con una idea de evaluación que sean procesos que también sean integrales de evaluación del impacto de las políticas a nivel de la escuela y a nivel de las aulas. Hubo una primera etapa donde el movimiento sindical trataba de cavar trincheras y de resistir uno a uno los embates del experimento neoliberal, que por supuesto puso en la mira rápidamente a la educación pública, porque destruir la educación pública era destruir una herramienta de lucha de la clase trabajadora y de los movimientos populares. Destruir la educación pública era apuntarle al corazón de la democracia. Destruir la educación pública y golpear a los estudiantes y a los docentes era desactivar uno de los sectores más dinámicos en la lucha para resolver el principal problema que tuvo y que tiene este continente. El principal problema de este continente fue y sigue siendo la desigualdad social. Desigualdad social que no se justifica en una tierra como esta que lo tiene todo. La política neoliberal, impulsada por el Banco Mundial, de privatizar lo público se viene aplicando de varias maneras novedosas. La figura jurídica de la ampliación de la cobertura educativa con operadores privados, que consiste en sacar los niños de las instituciones públicas oficiales del Estado para enviarlas a colegios particulares y cancelarle al dueño del colegio privado también un per cápita por estudiante. De otra parte, instituciones educativas públicas que venían siendo administradas directamente por el Estado a través de rectores, de docentes directivos oficiales, están siendo contratadas su administración con entidades religiosas. Esta es una manera de utilizar los recursos del Estado, asignar un per cápita por niño, entregarle el dinero a particulares en un proceso de intermediación de los recursos financieros destinados a la educación pública en Colombia, permitiendo con ello el enriquecimiento de particulares y haciendo la educación una mercancía y una oportunidad de negocio. Cuando hay distribución de la riqueza, hay distribución del conocimiento. Y cuando la riqueza se concentra, el acceso al conocimiento se convierte en un privilegio para pocos. Cuando decían que había que modernizar a los docentes, cuando decían que había que introducir las nuevas ideas, nos metían o pretendían meter en la cabeza la idea de que la desigualdad es buena. A todos nosotros en algún momento nos habrán dicho que si queríamos ingresar al primer mundo, que si queríamos ser naciones modernas, que si queríamos progresar, el modelo estaba ahí. Era el modelo que Pinochet había impuesto a sangre y fuego en Chile. Que las reformas educativas en América Latina han sido diseñadas e impuestas por los organismos financieros internacionales. Son actores impropios, ajenos al sistema educativo, y eso provoca que los docentes y las docentes nos hayamos convertido en ejecutores de reformas y no en actores, en partícipes de esas reformas educativas que se concretan en el aula de clase. Se tiene que tomar en cuenta que un currículum educativo, unas políticas educativas, se concretizan o no en el aula de clase. Y en el aula de clase el docente y la docente se encuentran solos. Y es a partir de ahí que imprimen su propia concepción de las cosas. Por tanto, es imprescindible que toda reforma educativa cuente con la participación de las y los docentes. Los y las educadoras de Latinoamérica no queremos más ser simples receptores de programas que salen como un producto de una oficina. Queremos ser partícipes, queremos ser actores en la definición, en la elaboración de currículos y programas de estudio. Desde la Internacional de la Educación hemos asumido el compromiso de la defensa de la educación pública de calidad como de derecho humano fundamental. No es lo mismo que empresas privadas tengan en mano la educación que se puede convertir en un servicio a que los estados garanticen cómo se debe desde sus propias constituciones políticas donde se estipula la educación como un derecho.
No se puede entender la educación sin el trabajo y el estudio en valores. La educación no es una transmisión de conocimiento, y uno de los valores más importantes que persigue la educación, aparte de la calidad, pero el valor más importante es la equidad. No hay calidad sin equidad. La escuela inclusiva es la escuela que mejor puede dar respuesta a la integración de alumnos, de alumnas de distintas procedencias, y que puede ser a través de la escuela como estas desigualdades se puedan transformar en igualdad. Es preciso modificar el currículum que durante años y años pervivió, teniendo en cuenta que era una escuela, digamos, homogénea. Ya no nos basta con decir que estamos en contra de las reformas educativas que han tomado al docente como un objeto, que estamos en contra de la manipulación mediática que nos pretende responsabilizar de la crisis y del fracaso de las políticas de ellos. No basta con decir que estamos en contra de la imposición autoritaria de las pruebas PISA, de la imposición autoritaria de la regimentación en las escuelas para que el maestro se convierta en un autómata que administra contenido y que forma, como lo decían acá, mano de obra barata y que segmenta a la sociedad de acuerdo a la capacidad de obtener conocimiento según la condición y clase social a la que se pertenezca. No basta con decir que estamos en contra de eso. Tenemos que empezar a decir ahora hacia dónde vamos. Cómo construir un sistema educativo que exprese esta transición que estamos protagonizando los pueblos de América Latina en busca de un sistema social que reponga la fuerte presencia del Estado, que vuelva a plantear al sector público como protagonista de la construcción de sociedades. La experiencia del 4% para la educación en la República Dominicana ha propiciado, ha construido, ha desarrollado unas relaciones pedagógicas sumamente interesantes entre las comunidades y la escuela, entre docentes y estudiantes y organizaciones de la comunidad, entre el centro educativo y las organizaciones sociales comunitarias que interactúan alrededor del centro educativo. Si algo tiene de relevante es que no se trata simplemente de hacer una demanda de una cifra en términos económicos, sino de que hay un nivel de apropiación, de empoderamiento del pueblo dominicano, de que la educación es un derecho y que en tanto es así, el Estado tiene que ser garante y que para que el Estado la pueda garantizar tiene que hacer la inversión necesaria para que pueda proveerse ese derecho a todos y a todas. As estruturas que hoje se expandem de oferta de educação, de acesso ao ensino superior, de atenção à educação infantil, de qualificação do trabalhador da educação, de promoção salarial, de valorização da carreira, efetivamente mantém-se na pauta dos governos e na pauta das organizações internacionais, porque há quem reclame. Há um sujeito coletivo que não quer transformar-se na condição de objeto. Esto también va a dar realce a la lucha que llevamos desde el sector de educación superior en América Latina para frenar los procesos que se iniciaron tempranamente en los años 90 con la mercantilización, la comercialización de la educación superior. Lo que ha hecho la década de los 90 es fragmentar a nuestras sociedades y en eso la educación superior ha tomado un carácter elitista, está en manos de los sectores privados y ha sido prácticamente expulsado los grandes sectores populares de la educación superior. Nosotros tenemos una gran tarea porque tenemos que revertir esa situación, que en algunos países de América Latina hemos dado una batalla muy fuerte para mantener la educación superior como un derecho dentro del sector público. Uno de los temas que se constituyen en bandera del movimiento universitario nacional, latinoamericano y mundial es el de las condiciones de trabajo de los profesores universitarios. En Colombia, la situación del profesorado universitario realmente es lamentable. El 80% de los profesores universitarios en Colombia tienen una condición de profesores temporales. Para los profesores y las profesoras,
de educación superior a nivel de Colombia, a nivel latinoamericano, eso es absolutamente necesario como una garantía de derecho.